es un mensaje el que hoy quiero darle a la congregación. Es primera vez que lo enseño, es primera vez que lo enseño, pero es una serie de 3 mensajes que hace mucho tiempo preparé y no había visto el momento, y aunque me edificó en su tiempo, cuando vuelvo otra vez a revisarlo, aprendo nuevas cosas y entiendo nuevas cosas. Cuando lo preparé la primera vez, el tema se llama, que les quiero compartir hoy, es los peligros en la edificación de la iglesia. Los peligros en la edificación de la iglesia. Sabemos que la iglesia es comparada con un edificio, ¿cierto? Y sabemos que el edificio tiene diferentes etapas. Y esas etapas, todas son importantes. Todas son importantes. Todo lo que se ponga en cada uno de los procesos son importantes. Si omitimos, si obviamos o si dejamos de hacer algo correctamente, así lo demás lo hagamos bien, posiblemente ese edificio se vaya a caer, o vaya a tener grietas, o vaya a tener problemas. El tema, cuando yo vuelvo a retomarlo, cuando el pastor me invitó hace más o menos un mes, creo, yo empiezo nuevamente a orar al Señor, y a los 8 días Él me da este tema, y cuando lo empiezo a preparar nuevamente, el Señor me habla de los peligros, pero también me dice cómo los vamos a contrarrestar. Entonces me completó el mensaje. Yo sabía que la iglesia tiene peligros, y yo sé que usted es consciente de eso. Yo sé que el enemigo, Satanás, no se va a quedar quieto. Entonces la iglesia no debe quedarse quieta tampoco. Y el Señor para ustedes me reveló, me permitió identificar qué hacer. Y para eso vamos a ir al libro de Esdras. ¿Quién me puede leer el libro de Esdras? En el primer capítulo, el primer versículo. Ya Berta se paró por acá. Muchas gracias, Berta. Gracias. Entonces, dice el versículo 2. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Berta me lee el versículo 3. El versículo 4 dice: en el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Gracias, Berta. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Te damos gracias, Dios, porque tu presencia es la que nos ha permitido, Dios, poder estar acá con paz, con gozo, con regocijo, de poder levantar tu nombre en esta noche. Dios, oro para que la palabra que fue puesta en nuestro corazón para compartir con nuestros hermanos sea dada de la forma puntual que tú quieres que sea dada, y que Dios, esa palabra haga la obra que tú quieres hacer en esta congregación, en esta noche, en cada corazón, en cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice: bueno, iglesia, ahora que ya usted ha leído, que hemos leído esa primera parte del pasaje del libro de Esdras, quiero invitarlo a que deje el libro de Esdras abierto en el capítulo 3. Por cuestión de tiempo y de avanzar en el tema, les voy a dar las citas bíblicas. Sin embargo, voy a ir muy de continuo para que podamos avanzar en el tiempo. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia?
Amén. Entonces, ¿cuál es el nombre de la enseñanza? ¿Me la recuerdan? Amén. Resulta, iglesia, que lo que acabamos de leer, el rey Ciro, el rey de Persia, quien fue este imperio persa, recuerde que fue enemigo del imperio babilonio y fue el imperio persa el que arrebató al imperio babilonio los pueblos que los babilonios tenían dominados. Los babilonios fueron quienes exiliaron, quienes cautivaron al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá, y en ese proceso de llevarse al pueblo, destruyeron algo que era muy valioso para ellos, y era el templo de Dios. El templo que había sido levantado por amor de David. David preparó todos esos elementos, pero finalmente, por cuestiones de la vida de David, él no pudo levantar, él solo recogió materiales, pero fue su hijo Salomón el que edificó el primer templo, que fue un templo muy glorioso a la vista del hombre. Resulta que cuando los babilonios se llevan cautivo al pueblo de Judá, pasan los años y los persas entran, quitan del poder a los babilonios y se empiezan a levantar una serie de reyes que ven al pueblo judío y por cosas que solamente de Dios pueden suceder. Este pueblo judío obtiene gracia de Dios y hubo 3 hombres que recibieron misiones por parte de estos reyes persas y recibieron el apoyo por parte de estos reyes persas. ¿Cuáles fueron estos 3 hombres? Muy bien. Zorobabel, Nehemías y Esdras. Primero Zorobabel, luego Esdras y luego Nehemías. Hoy vamos a leer y a aprender sobre Zorobabel. ¿Qué herramientas nos va a dar Zorobabel en su experiencia como iglesia hoy para enfrentar los peligros en la edificación de la iglesia del Señor en estos días? De Zorobabel, en esta noche vamos a aprender 7 herramientas que Dios nos permite identificar ante cada uno de los 7 peligros que Zorobabel tuvo que enfrentar. Y iglesia, cuando Jesucristo, vámonos un poquito para el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo resucitó, Él nos dejó al Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros los creyentes en nuestra edificación personal como hijos de Dios. Levante su mano y diga: soy un hijo de Dios. Dígalo con convicción: soy un hijo de Dios. Pero sabes, iglesia, también en la edificación de la iglesia, nosotros individualmente formamos un solo cuerpo, que es la iglesia de Jesús, la esposa de Jesús. Y el Espíritu Santo nos edifica individualmente, pero también nos edifica como cuerpo. Toda edificación, iglesia, tiene riesgos y peligros. El edificio Coltejer tuvo algunas personas que perecieron. ¿Cuántos conocen el edificio Coltejer de Medellín? Y hoy en día es uno de los edificios más pequeños. Pero el hecho de edificar a veces genera pérdidas de vidas. Y hay peligros y hay riesgos también en la edificación espiritual, no solamente a nivel material. Como iglesia hay riesgos de los cuales fuimos advertidos en diferentes ocasiones a través de la palabra del Señor. ¿Cuáles fueron los riesgos que vivió Zorobabel? Zorobabel era un líder, fue un líder judío, quien en su labor de reedificar el templo de Dios nos va a permitir identificar los peligros que él vivió, pero que hoy como iglesia tenemos que enfrentar también. ¿Quién era Zorobabel? Vamos a ver un poquito acerca de Zorobabel. ¿Quién era este hombre? Zorobabel,
dicen que el nombre, de hecho en la palabra de Dios, este nombre aparece también, se deja de hablar de Zorobabel a partir del capítulo 5 y se empieza a mencionar a Sesbazar, que era el nombre babilonio de Zorobabel. Zorobabel era un judío que estaba, como todos los demás judíos que fueron llevados a Babilonia, que no fueron llevados todos. Sin embargo, los babilonios se enseñoreaban de tal manera de ellos que les ponían nombres diferentes. Entonces él se llamaba también Sesbazar. Sesbazar. Zorobabel o Sesbazar fue el segundo hijo de Salatiel. Y Zorobabel fue nieto del rey Jeconías. O sea que por la sangre de Zorobabel corría sangre de rey, según el libro de Crónicas 3:17. Ahora, el rey neobabilónico Nabucodonosor II exilió a Jeconías de Babilonia y en última instancia mata al rey de Judá, que era el tío de Jeconías. El tío que era el rey Sedecías. Fue asesinado por este rey Nabucodonosor cuando tomó el poder de Judá. Zorobabel fue el primer líder, pero también fue el primer gobernador asignado por el propio rey Ciro de Persia para hacer la labor de edificar el templo, de la cual el rey Ciro también había recibido instrucción de parte de Dios. ¡Qué tremendo! Este rey, que no es judío, un rey persa, también se alinea el propósito de Dios, además de como lo hizo en el corazón de Zorobabel, que fue el primero que fue a Judá, también lo hizo en este rey. Y él envía a Zorobabel como gobernador a dirigir el primer grupo de judíos que desde el exilio y desde el cautiverio regresaron de Babilonia hacia Judá para la reedificación de Jerusalén. Siendo el grupo de Zorobabel los que trabajaron principalmente en los cimientos. Ellos trabajaron en los cimientos del templo, en la edificación del templo. Los muros estaban en ruinas, el pueblo estaba en ruinas, pero Zorobabel se concentró en los cimientos del templo y en edificar el templo que había sido destruido en la deportación cuando los babilonios atacaron. El rey Ciro le confió a Zorobabel entonces la restitución y no solo le dijo vaya, sino que le aportó también materiales. Lo acompañó y le dio de lo que necesitaba. Y no solo eso, lo que los babilonios habían sacado, los tesoros que habían sacado del templo de Salomón, que eran muchos, se los restituyó lo que quedaba, para que Zorobabel los transportara a Jerusalén y pudiera levantar el templo de Dios, que había sido saqueado por Nabucodonosor. Ahora, algo importante de Zorobabel en el Nuevo Testamento. Zorobabel, el hijo de Jeconías, aparece en el libro de Mateo. O sea que Zorobabel es ascendente de Jesús. Si me voy hacia donde Zorobabel, Jesús es descendiente de Zorobabel, del linaje. Algunos estudiosos dicen que Zorobabel fue hijo putativo porque su hermano no tuvo, perdón, el propio primogénito de esa familia no podía tener hijos, no pudo tener hijos, entonces su hermano fue el que continuó con esa línea. Eso me parece que tiene un nombre levitario, no recuerdo. Cuando el hijo mayor no podía dar hijos, el hijo menor debía entrar a tomar el lugar del hijo mayor con la esposa que había quedado viuda. Entonces ya tenemos 3 líderes. Primero Zorobabel, en el año 526 a.C., va a Jerusalén. Hay otros 2 líderes, como los vimos, que 60 años aproximadamente después hacen otra labor. Y mire lo interesante, estos 3 líderes trabajan bajo unos bloques exactamente iguales. Dios se movió bajo el mismo diseño con estos 3 líderes, movidos por Dios. Primero Zorobabel es movido por Dios y lo apoya el rey Ciro de Persia. ¿Cuál era la misión de Zorobabel? Los cimientos y la edificación del templo. Y Zorobabel fue un hombre de acción. Diga, acción. Esdras, 60 años después, fue enviado por el rey Artajerjes
también rey persa. ¿Cuál era la motivación de Esdras? La renovación espiritual y social. Ya el templo había sido edificado, no fue la misma gloria del templo de Salomón, pero hubo una renovación espiritual y social, o al menos un intento por parte de Esdras. Esdras fue un hombre de oración, diga oración. Ahora, Nehemías, que es contemporáneo de Esdras, que también viajó, Esdras viajó en el 458 antes de Cristo. Nehemías viajó en el 445, 13 años después. Recuerde que antes de Cristo los años van descendiendo, son hacia abajo, no es como nosotros actualmente en nuestra era que hablamos 2000, 2001, 2002. Pero ¿cuál era el rey de Nehemías? Fue Artajerjes también, rey de Persia. Y el objetivo de Nehemías, que es la historia más conocida entre estos tres, pienso yo, era edificar los muros. Entonces empezó Zorobabel con el templo. Luego Esdras hace un trabajo mental en el corazón del pueblo, o lo intentó al menos. Y luego Nehemías trabaja la parte exterior, que de Nehemías mucho hemos escuchado enseñanzas. Ahora, a los tres, bajo el diseño de lo que Dios había establecido para ir edificando reedificando, es la palabra, reedificando a Jerusalén, aparecen opositores. ¿Qué le pasó a Zorobabel? Cuando Zorobabel llega, los nietos de los israelitas que no fueron llevados al cautiverio, porque recuerde que no se llevaron a todos los israelitas, cuando no fueron llevados al cautiverio de Babilonia quedaron algunos judíos, y estos nietos habían vivido todo el tiempo allá, y ellos dejaron caer la obra y nunca tomaron la iniciativa de reedificar. Cuando Zorobabel llega, ellos con unas malas intenciones le dicen que se quieren unir a esa labor, y Zorobabel no lo permite. En el caso de Esdras, cuando Esdras llega, tiene que chocar desde la parte espiritual, porque el trabajo de Esdras era espiritual. Entonces él trabaja con los pueblos, él choca contra los pueblos idólatras de alrededor. ¿Y de qué forma choca? Cuando Esdras llega al pueblo donde están los judíos que ya han edificado parte del templo y estaban esperando un líder espiritual, Esdras ve que las familias se han mezclado con los pueblos paganos de alrededor: samaritanos, amonitas, árabes y filisteos. Prohibido por Dios esa mezcla con estos pueblos paganos. Y Esdras toma una decisión que fue muy difícil. Y ya les voy a contar qué hizo Esdras. ¿Tienen expectativa o no? Ahora, ¿qué pasa con Nehemías? Cuando llega Nehemías, sus vecinos enemigos se opusieron, se burlaron a la obra. Pero Nehemías tampoco les permitió que otros pueblos ajenos se involucraran en la obra ni detuvieran la obra. Y con una mano construía y con la otra mano era guerrero, el pueblo de Dios. Diga, yo con una mano construyo, pero no suelto la espada. Ahora, ¿cuáles fueron los choques que enfrentaron estos tres líderes? Y esta es apenas la introducción de la introducción. Listo. Los choques a enfrentar fue, ¿qué enfrentó Zorobabel? Zorobabel, cuando edifica el templo, se emocionan los más jóvenes, pero dice que los ancianos se pusieron a llorar porque la gloria de ese templo que había sido reedificado no era la misma que la primera. Entonces, para los ancianos fue un choque. Yo me imagino el esfuerzo de Esdras con todos los problemas que tuvo, que vamos a aprender hoy, y ve a los ancianos desanimados, tristes, llorando literalmente, porque no quedaron, entre comillas, satisfechos con el templo que se había reedificado en medio de tanta dificultad y en medio, diría yo, de milagros que Dios hizo, que hoy vamos a aprenderlos. Entonces ese es un choque que tuvo este Zorobabel. Ahora, ¿cuál fue el choque que tuvo Esdras? Esdras, el choque más fuerte que tuvo para poder trabajar la parte espiritual fue dividir las familias. Y le dijo, si tú eres judío y tu esposa es de otra nación, divórciate de ella. Si tú eres judía y tu esposo es de otra nación, divórciate de él. Sus hijos se vayan con ellos, porque sus costumbres están corrompiendo al pueblo de Dios. Tremenda decisión. Pastor, a veces como líderes hay decisiones muy duras. Y la hermana me hace caras
La hermana está sorprendida, ¿cierto? Yo cada vez que lo leo todavía me sorprendo y lo he leído varias veces. Es una decisión muy difícil. Y ese fue un choque que tuvo Esdras como sacerdote. Y fue una decisión que él tomó por influencia de los líderes. Porque si vemos, Dios no aprobaba el divorcio tampoco. Tremenda contrariedad la que tuvo este líder espiritual. No pueden casarse con gente pagana, sin embargo tampoco pueden divorciarse. Entonces cualquier decisión que Esdras tomara iba a generar un conflicto para el pueblo. Dejarlos casados y divorciarlos iba a ser un problema sí o sí. ¿Cuál fue el choque que tuvo Nehemías? Nehemías hizo unos pactos con Dios cuando estaban edificando los muros, pero el pueblo no cumplió el pacto. Incluso cuando el muro fue edificado, el pueblo levantó tiendas de comercio, muy parecido a lo que pasa hoy en las congregaciones que han vuelto la iglesia una tienda de comercio de la casa de nuestro Padre. ¿Recuerdan cuando Jesús volcó las mesas? Creo que Jesús hoy en día tiene que volcar muchas mesas en muchas iglesias, porque han vuelto el evangelio mercadeo. Pero esa es otra enseñanza. Pero quería hacer ese paréntesis. Así es, Guillermo. Entonces este pueblo no guardó las enseñanzas espirituales, violaron la Torá. La Torá. Ahora, Nehemías era tanto el desespero de que ese pueblo recapacitara, que dice que en la palabra de Dios, en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, que él del desespero agarraba a los judíos, al pueblo, y les arrancaba el pelo para ver si recapacitaba. Lo más grande que yo podría hacer contra un hermano es darle en la cabeza y recapacite. Hombre, pero es que no te entra. Hombre, Señor, arrepiéntase. Pastor, con usted vamos a tener problemas para darle el pelo. Lo bueno es que el pastor es un hombre de Dios y doy testimonio de eso. Pastor Robinson es un hombre del Señor. Y Nehemías, en su desespero, arrancó. Ahora, hay algo muy especial. Dios levanta hombres. Y Zorobabel no iba solo, porque Dios sabe que edificar el templo es importante, pero lo que vemos es importante, pero es más valioso lo que hay en el corazón, porque de allí es que se van a dar las cosas que podemos ver. Y Dios levanta profetas contemporáneos a Zorobabel que hablan y profetizan acerca de este gobernador, y esos profetas fueron Ageo y Zacarías. Eso lo leemos en Esdras capítulo 5, versículo 1. Ahora sí, llegamos a lo bueno. Llegamos a lo bueno. Primer peligro que enfrentó Zorobabel, y es el primer peligro que hoy como iglesia enfrentamos. El primer peligro que Zorobabel tuvo fue no saber priorizar. Si usted es de los que toma apuntes, le recomiendo que haga 2 columnas. Peligro, titula esta columna peligro, y en este el antídoto o la respuesta o la solución. No sé usted allí que cómo lo entienda mejor. Porque le voy a dar el peligro, pero también lo último que el Señor me compartió preparando para ustedes este mensaje fue: ¿qué hizo Zorobabel? El primer peligro fue que Zorobabel tuvo que enfrentar la situación de saber priorizar. No saber priorizar como iglesia va a ser un peligro siempre. ¿Y qué es la prioridad? ¿Qué es lo primero, iglesia? Nosotros a veces, y a mí me ha pasado, queremos hacer muchas cosas para Dios, pero cometemos el error de dejar en segundo plano lo más importante, que es una relación genuina, una búsqueda constante, una obediencia a nuestro Dios. Muchas veces queremos edificar para Dios cuando ni siquiera anhelamos ni evidenciamos una relación real con Dios. Ahora veamos qué ofreció. Diga, ofreció. Esa es la respuesta. Diga, ofreció. Entonces yo los voy a poner así para que ustedes también, pero con voz potente, repitan las respuestas que tomaba Zorobabel. Entonces, Zorobabel desde el primer día del mes séptimo comenzó a ofrecer holocaustos con el pueblo para Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Querían echar cimientos, pero primero hicieron lo primero. Rindieron ofrenda a Dios.
Segundo peligro, iglesia, no saber discernir con quién hacer acuerdos. Eso lo leemos en Esdras 4, 1 al 3. Aunque nuestra tarea, iglesia, como es ardua, aunque la tarea del pastor es ardua, la tarea de los líderes es ardua, y además seamos pocos los obreros, debemos ser muy cuidadosos de con quién hacemos acuerdos. Muchas de las mayores herejías y daños a nuestra iglesia actual se han dado cuando por buscar convenios, cuando por buscar ayudas, entre comillas, de otros, renunciamos a lo establecido por Dios y por su palabra. Se han metido ideologías, iglesia, ojo a esto, cuidado. Se han metido dogmas de hombres, haciendo a un lado la misma palabra de Dios. Hay iglesias que hoy aprueban el homosexualismo. Hasta de pronto por esto nos veten este video por mencionar esto. Hay iglesias que han aceptado el narcisismo, el feminismo, la prosperidad que hoy hace tanto daño, desenfocada. La prosperidad es bendición, claro que sí, pero han desenfocado el evangelio. Hoy se nos han metido un montón de anticristos porque la iglesia ha querido hacer convenios con el diablo. Veamos qué decidió Zorobabel. Diga, decidió. Esa es la respuesta, decidió. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: nosotros queremos edificar con ustedes, porque como ustedes, nosotros también buscamos a Dios y nosotros también queremos ofrecerles sacrificios, y lo hemos hecho desde el día de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Diga, no nos conviene relacionarnos con aquello que Dios no quiere que tengamos contacto. Ahora, Zorobabel termina diciendo: sino que nosotros mismos, con la ayuda de Jehová nuestro Dios, lo haremos, y con la ayuda del rey de Ciro de Persia, porque Dios tocó el corazón de ese rey, como lo leímos en el primer versículo, en el primer capítulo, en el primer versículo. Entonces, tercer peligro, Esdras capítulo 4, 4 al 23. Tercer peligro, Esdras capítulo 4, 4 al 23. Es dejarnos atemorizar e intimidar de los que son enemigos del reino de Dios. Diga, yo no me dejo atemorizar. Yo no me dejo intimidar de los enemigos del reino de Dios. La iglesia, mis hermanos, siempre va a ser sometida a persecuciones, a escarnio e incluso a la muerte. Recuerde cuando en Mateo 5, 11, 12 Jesús dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La iglesia siempre va a estorbar a aquello que no quiera dar honra a Dios. Y nosotros somos la parte visible del cuerpo de Cristo. Entonces muchos van a querer desquitarse, o al menos Satanás va a querer que a través de las personas, recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero Satanás usa la carne y la sangre para levantarse contra el pueblo de Dios y estorbar el caminar espiritual y el crecimiento y la edificación de la iglesia. Si nosotros somos iglesia obediente a Cristo, nosotros no nos vamos a acomodar a los intereses particulares y pecaminosos de la sociedad actual. Repito, ¿aló? ¿Me escuchan, iglesia? Si nosotros, dígalo conmigo, si yo no me acomodo a los intereses particulares y pecaminosos contrarios a la voluntad de Dios, la sociedad me va a caer a palo. Pero Cristo padeció, fue crucificado, murió, resucitó y hoy reina en mi corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes, iglesia? Incluso en el caso de Zorobabel, sus enemigos se dieron a la tarea de escribir cartas en diferentes idiomas
en idioma arameo para los reyes. Imagínense, y en ese tiempo no existía Google Traductor. Hay enemigos que van a sacar el rato para ver cómo estorban la iglesia. Ellos van a sacar el ratico. Si Google Traductor nosotros copiamos, pegamos y él nos traduce al idioma que queramos hoy en día con tanta tecnología. Y estos sinvergüenzas se tomaban el tiempo de hacer cartas en otros idiomas para estorbar la obra de Zorobabel. Le mandaron cartas al rey Ciro, al rey Darío en su tiempo y al rey Asuero en su tiempo. Eso ustedes lo pueden leer en Esdras 5:3-4 y 5:8-10. En Esdras 4:24 nos dice que a raíz de esas cartas la obra fue detenida por un tiempo. Tremendo. A veces por miedo y porque nos intimidan como iglesia, dejamos de enseñar, dejamos de evangelizar en el barrio. Nos atemorizamos. Somos hombres. Pero recuerde, no nos dejemos atemorizar. ¿Pero qué pasó, iglesia? Algo que nosotros debemos tener muy en cuenta es que a veces nuestros enemigos no siempre son los de afuera. Y yo le voy a decir enemigos y usted va a decir con su mano derecha y convicción y fe, usted va a decir fuera. Pero con fuerza. Porque si usted lo va a decir, ni un suspiro me van a generar. Lo va a decir con fuerza y convicción fuera. ¿Sabes? Hay varios enemigos, mencionaré solo algunos. El desánimo. Ay, dijeron fuera con un desánimo. A ver, voten ese desánimo. El desánimo. El desaliento. La envidia. El orgullo. La falta de motivación. La falta de actitud de servicio. La falta de humildad. La falta de organización. ¡Ay! Y la falta de compromiso. El individualismo. Las motivaciones egoístas. ¿Hay alguien en casa hoy? No vino el hermano al que le caía esta palabra, ¿cierto? ¿Cierto? Gracias a Dios no vino, por eso no vi que ninguno salió. No, nosotros somos quienes decidimos que todas esas cosas se vayan de nosotros. ¿Sabes por qué? Levántale ese aplauso al Señor. ¿Sabes por qué, iglesia? Veamos cuál fue la actitud de Zorobabel. Actitud es la palabra, diga actitud. Actitud. Entonces, Zorobabel se levantó. Ponte de pie, iglesia, un momento. Levanta tu mano y di: Señor, mi actitud es de un líder que se levanta en el nombre de Cristo Jesús. Siéntese ya lleno de ese poder de Dios allí. Aleluya. En Esdras 3:2, algo muy interesante es que en Esdras 3:2 primero se levantó Yeshua y luego Zorobabel. Y en la segunda ocasión, después de que fue detenida la obra, dice que primero se levantó Zorobabel y luego se levantó Yeshua. ¡Qué importancia! Cuán importante es tener personas y alianzas buenas con un mismo propósito, pastor. Es muy importante tener personas que tengan el mismo propósito de honrar a Dios y levantar lo que Dios quiera que levante en el sector donde usted está. Eso nos lleva al cuarto peligro. El cuarto peligro, iglesia, lo vemos en Esdras capítulo 5, versículo 2a, y es edificar en soledad. Es cuando nos sentimos que no las sabemos todas. Es el peligro de que sentimos de que no necesitamos a nadie más. Levanta tu mano y diga: yo sí necesito edificar con mi hermano. Yo sí sé que mi hermano sabe cosas que me pueden aportar. Y diga: yo sí sé que necesito de alguien más. Ahora, veamos cuál fue la estrategia de Zorobabel. Diga: estrategia. Esa es la palabra, iglesia, estrategia. Dice, Esdras 5:2, dice que entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Había gente idónea que le ayudaba. ¿Ustedes apoyan al pastor Robinson, a la pastora Lina, iglesia? Ese amén es, si ese amén es como apoyan al pastor, arrepiéntanse.
No se ha ido. El desaliento volvió y entró. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Aquí no tiene parte ni lugar, porque acá está el poder y la presencia de Dios. Entonces, iglesia, con convicción, apoyen al pastor. Él no puede solo. Y vamos a ver por qué el pastor no puede solo. Zorobabel solo no podía. Y ahorita vamos a ver 3 aspectos en los cuales Zorobabel se pudo haber parado, acomodarse el chaleco con orgullo, sacar pecho y decir: yo no necesito de esos profetas ni de Jehú, yo no necesito de nadie. Pero Zorobabel siempre tuvo la actitud de humildad, de saber que necesitaba. Iglesia, hay que apoyar la obra. Se necesitan obreros. El pastor necesita apoyo de la iglesia, un apoyo activo. No hagan como cuando los adoradores de la iglesia me dicen: ay, profe, esa canción me queda tan difícil, apóyeme bastante. Yo le digo: claro, yo dejo de tocar el piano y le digo: vamos, tú sí puedes. Cuando ellos me dicen: apóyame bastante, quiere decir que cante. Esa es la necesidad que ellos tienen, que cante, que haga voz fuerte, que los apoye con fuerza. Ellos no quieren que yo les diga: vamos. El pastor no quiere que tú le digas: pastor, tú puedes. Y el pastor solo sube y evangeliza. Pastor, tú puedes. Y el pastor es el que viene y conecta el sonido. Pastor, tú puedes. Y el pastor predica todos los días. Pastor, tú puedes. Y el pastor hace fuerza por las necesidades de este templo físico. Pastor, tú sí puedes. Y el pastor es el que ora solo por la iglesia. Tú sí puedes, pero tú también puedes y te necesita. Y no es por compromiso solamente con tu pastor. Iglesia, tú eres iglesia también y tienes que pararte como guerrero, como Zorobabel. Así no tengas el nombre de gobernador. Queridos hermanos en la fe, debemos entender que nosotros tampoco, así como no podemos dejar al pastor solo, nosotros tampoco podemos hacer la obra solo. Dígale al hermano, hágale así. Y míralo así con cara como, hágale así, dígale: hermano, usted no es Rambo. Dígale: hermano, usted no es Rambo, usted no puede solo. Me encanta Rambo, que Rambo hacía solo la misión y le ofrecían ejército. Él decía: no, déjenme terminar, yo solo hago la misión. Y eso acababa con ejército, eso hacía de todo. Nosotros necesitamos ayudar, pero también necesitamos ser ayudados. Ojo a esto, iglesia, 3 puntos. Ojo a estos 3 puntos de Zorobabel. Dios le había prometido la reedificación de Jerusalén a través de sus siervos los profetas años atrás, y con los profetas actuales, Zacarías y Ageo, Dios le había dado palabra a Zorobabel. El profeta Zacarías en Zacarías capítulo 4 versículo 9 profetizó, dijo sobre Zorobabel, dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Primer aspecto, profecía. Segundo aspecto, los propios reyes y gobernantes y poderosos de su tiempo le respaldaron en la labor. Los reyes de Persia, los papás del negocio de ese tiempo, incluso los enemigos que trataron de interrumpir la obra tuvieron que dar tributo para que el templo fuera edificado. Por orden de estos reyes, porque cuando Dios manda, hasta el diablo le obedece. Tercer punto, Zorobabel había visto con sus propios ojos y edificado con sus propias manos el inicio de dicha labor. Ya él había visto parte del cumplimiento de la promesa. Y a pesar de que Zorobabel vio él mismo el cumplimiento de la profecía del profeta de Dios a través del profeta Zacarías, Zorobabel no se sintió el Rambo ni el superhéroe de la película, sino que él reconoció la necesidad de que otros edificadores idóneos se sumaran a la labor que se estaba desarrollando. Iglesia, el arma de Zorobabel para este peligro fue el trabajo en equipo. Dígale, agarre la mano de la persona que tenga al lado, si puede agarrar 3, el pelo no, hermano, no, ustedes no son Nehemías, la mano, el pelo no, el cabello no, la mano, que nadie se quede solo, y dígale: el arma de Zorobabel fue el trabajo en equipo. Y ojo a esto, equipo idóneo. Porque hay equipos que no parecen equipo, iglesia. Listo, vuelvan a su puesto. Equipo, iglesia, trabajo en equipo, equipo idóneo. Quinto riesgo, y nos quedan
3 horas. Quinto riesgo, quinto peligro, no entender que necesitamos la ayuda de Dios. A veces somos tan rambitos. Pero ojo, también necesitamos la ayuda del hombre que Dios pone. Porque hay gente que espiritualiza todo y quiere que Dios venga él mismo y haga y traiga, cuando Dios pone personas. Y ojo a esto, iglesia, ojo a esto y nunca lo olvide. Es verdad que siempre van a haber hombres y mujeres que se levantan en contra de Dios y en contra de su iglesia, pero también existen hombres y mujeres que son enviados por Dios para que nos bendigan. Y muchas veces, iglesia, esos hombres y esas mujeres que Él manda ni siquiera son cristianos. ¿Usted cree eso? Yo lo he visto. A veces he recibido bendiciones que esperaba de mis hermanos y me las da otra persona que ni siquiera cree en Dios. Y lo recibo con agradecimiento porque sé que viene de Dios y bendigo a esa persona. Iglesia, porque en aquello que usted no puede, Dios sí puede. Diga, en aquello que yo no puedo, Dios sí puede. Y Dios envía a personas que rompen con aquellos obstáculos que nosotros no podemos superar. Incluso cuando procuren iglesia mal contra usted, esté tranquilo y aférrese a Dios. Porque eso Dios lo va a convertir a nuestro favor. Recordemos la gracia que el faraón de Egipto tuvo con José. José tuvo gracia ante los ojos del faraón. En Génesis 50:20, el joven José, después de sufrir muchos años, ustedes conocen la historia, reconoce a sus hermanos y les dice a sus propios hermanos que lo habían vendido como esclavo. José les dice, miren muchachos, ustedes mis hermanos pensaron hacerme mal, pero Dios cogió ese mal, lo transformó para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Dígale, los hijos de Dios estamos para dar vida. Y si un hijo del diablo se levanta para darme muerte, Dios transforma esa muerte en vida para gloria de su nombre. Ojo, estos hombres se levantaron contra Zorobabel y el gobernador, el rey Darío, les dice en Esdras 6:6, les dice a los gobernadores que se levantaron contra Zorobabel, ustedes tienen que alejarse de allí y dejar que el gobernador Zorobabel y los ancianos judíos lleven a cabo la reconstrucción del templo de Dios en ese mismo lugar. No interrumpan la obra. Y ahora veamos qué hizo Zorobabel con el respaldo de Dios y de los hombres. Iglesia, dice que el rey les dice a estos gobernantes, me le entregan los tributos para que Zorobabel edifique templo a Dios. Los recursos enemigos fueron entregados para Zorobabel. ¿Usted cree que Dios puede quitarle al impío para darle a usted, iglesia? Yo lo creo. Aleluya. Vemos el respaldo de Dios, vemos la provisión de Dios. ¿Usted no se goza, iglesia, con eso? Zorobabel, ojo a la respuesta. Zorobabel continuó edificando hasta terminar lo que había empezado. Pastor Alina, levántese en un momento, con respeto se los pide. Pastor, levante sus manos, pastora, levante sus manos, tomen la mano y digan, pastores, como palabra de convicción, en esta noche, yo continúo edificando hasta terminar la obra que Dios me ha dado a iniciar. Amén, pastores. Que Dios les bendiga y les ayude. Sexto peligro, olvidar que nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a Dios siempre debe ser nuestra prioridad. Miren, ¿qué guardó? Digan, ¿qué guardó Zorobabel? Digan, ¿qué guardó? A ver, pregúntense, digan, ¿qué guardó? Pero pregúntenme con ganas, dígame, Anderson, ¿qué guardó Zorobabel? Zorobabel guardó seguir ofreciendo a Dios sacrificios de día y de noche todos los días, aun cuando el templo fue edificado. Ellos siguieron ofreciendo sacrificio a Dios. ¿Sabes, preciosa iglesia? 3 cosas y paso al punto 7 y termino. 3 cositas.
Guardemos un corazón agradecido y obediente cuando Dios no haya hecho nada. Diga, voy a guardar un corazón agradecido cuando vea que Dios no ha hecho nada. Lo segundo, diga, voy a guardar un corazón agradecido y obediente cuando Dios me tenga en un proceso y el sol me queme la cara y el agua me pegue en la cara. Seguiré siendo agradecido. Y lo tercero, y en especial, que es donde muchos caemos y fallamos, es que cuando vea, dígale al Señor, Señor, yo voy a seguir teniendo un corazón agradecido y obediente cuando vea tus bendiciones hechas realidad en mi vida. Muchas personas reciben la bendición de Dios y se apartan. Es el mayor peligro. El mayor peligro no es ser agradecido cuando no hay nada. El mayor peligro es no ser agradecido ni obediente en medio de la dificultad. El mayor peligro es cuando estamos ya cómodos y bendecidos. Último peligro. El peligro 6. El peligro 6 es olvidar que nuestra relación con Dios y nuestra obediencia. Entonces hay dos palabras clave, relación y obediencia. Olvidar que nuestra relación y nuestra obediencia siempre debe ser nuestra prioridad. La edificación es importante, pero un edificio sin un templo edificado en nuestro corazón, si nosotros no somos el templo de Dios, no es importante. Esta iglesia es muy importante por lo que representa el corazón suyo. Pero si en su corazón no habita el Espíritu Santo de Dios, estos son muros. Lo que hace santo este lugar, valioso este lugar, es su presencia, la suya. Pero no porque usted sea el chacho de la película o yo seamos el chacho de la película, sino porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Nosotros somos el nuevo templo. Y Satanás no quiere que este templo sea edificado tampoco. Y esos son los peligros que tenemos que vivir y tenemos que enfrentarlos con autoridad. El séptimo y último peligro, y con esto termino, el peligro de la ingratitud. Olvidar desde dónde nos trajo Dios. Desde dónde nos trajo Dios. ¿Sabes, iglesia? Yo creo que ese peligro es en el que más fácil nosotros caemos. Porque sale a relucir cuando estamos bien y prósperos. Cuando ya no hay dificultades, cuando ya hemos logrado metas importantes. Pensamos que fue por nuestra propia mano y olvidamos de dónde nos sacó Dios. Olvidamos las puertas que abrió Dios, las puertas que cerró Dios, la gente que quitó Dios, la gente que puso Dios. Lo bueno de la historia de Zorobabel, al menos hasta aquí, es que entre las muchas celebraciones de agradecimiento a Dios que él ofreció al pueblo, que el pueblo ofreció a Dios después de haber culminado la obra, se realizó una celebración conmemorativa muy representativa para ellos, llamada la Pascua. La Pascua. ¿Recuerdan esa celebración, pastor? Hemos hablado de la Pascua acá, ¿cierto? Esa Pascua recordaba la liberación y redención sobrenatural del pueblo liderado por Moisés, cuando salió con mano poderosa de Dios ante los ojos debilitados de sus opresores. ¿Quiénes eran los opresores del pueblo de Israel en ese tiempo? De Moisés, el faraón, el pueblo egipcio. Entonces, la Pascua le recordaba a los israelitas que habían salido de allá que hubo un sacrificio liberador a través de un cordero que se hacía para el perdón de ellos como pueblo. Pero a nosotros hoy como iglesia nos recuerda el sacrificio del cordero perfecto, de Cristo, el cordero sin mancha de Cristo, el cordero inmolado, quien puso su vida él mismo en amor y en obediencia al Padre eterno y a favor de la redención y edificación de la iglesia. ¿Sabes, iglesia? Jesús fue la piedra desechada y Él es la base de este templo. Nosotros sin Jesús no somos nada. Si nosotros no tenemos a Jesús como fundamento, como creyentes, vamos a ser derribados. Este templo va a estar vacío. Jesús envió al Espíritu Santo. Si no tenemos a Jesús, el Espíritu Santo no estaría en nosotros. 3 palabras, iglesia, y con esto termino, pastor.
3 palabras. Se las voy a dar en orden y cuando yo diga ¿quién? Usted dice la palabra en el orden que se las voy a decir. Listo, no me vayan a confundir la palabra. La primera es iglesia. Iglesias, listo, iglesia. La segunda, ministros del Señor. Y la tercera, todos juntos. A ver, a la cuenta de 3 me las dicen todas. 1, 2 y 3. Listo, amén. Amén. Entonces, dice Ageo capítulo 2:4. Ageo también profetizó sobre Zorobabel. Dice: ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Promesa para el pueblo que estaba edificando el templo de Dios. Y esa promesa en la edificación de la iglesia hoy, 2022, sigue en pie. Para nosotros que edificamos un templo, no de adobes y muros que se deterioran, que se dañan, que pasarán cuando pasen el cielo y la tierra, sino de una iglesia que se va a convertir en la esposa de Cristo. Leamos nuevamente el mismo versículo, pastor, y le entrego. Dice: ahora pues, ¿quién? Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, ¿quién? Y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, ¿quiénes? Diga, todos juntos. Porque yo estoy con vosotros. Iglesia Rey Jesús de Gloria, Belencito. Dice Jehová de los ejércitos. Póngase de pie y leemos y terminamos. Pero ahora lo va a decir con convicción, sabiendo que es Dios quien nos está hablando. Hagamos el ejercicio con fe, iglesia. Porque a mí un pastor me enseñaba que si así usted responde al desafío con esa voz, ni un suspiro a los demonios les va a inspirar. Entonces, si para abrir la boca nos da a veces dificultad, ahora dígame para mover la mano, que requiere más esfuerzo. Ahora dígame para mover el pie, que requiere más esfuerzo. Ahora dígame para subir la loma, que requiere más esfuerzo. Ahora dígame para enfrentar al que quiere hacerme daño. Soportar a aquel que quiere apartarme del camino de Dios, que quiere que este templo del Espíritu Santo de Dios no siga siendo edificado. Porque hay gente que le desagrada al creyente. Hay gente que no quiere verlo a usted bien, que no quiere ver el propósito de Dios cumplido en su vida, que no quiere que usted como templo de Dios tenga la gloria que tuvo el templo de Dios con Salomón. Pero más allá del oro y de lo que era el templo de Dios, lo que lo hace a usted hermoso es Cristo Jesús. Él es cada adorno del templo. Entonces diga, les leo, ahora pues, ¿quién? Iglesia. Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, ¿quién? Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, ¿quiénes? Porque yo, el Señor, estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya, levántale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, pastor. Despídanos en bendición. Usted me dijo que le entregara faltando 5, le entregué faltando 8 minutos. Me debe 3 minutos para la próxima predicación. Somos el ministerio adorando en su presencia, porque una vida de adoración es una vida de bendición. Con lo que hacemos, servimos a Dios y transformamos vidas por el poder de su palabra y para gloria de su nombre. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a los videos y déjanos tus saludos y peticiones de oración en los comentarios. Gracias por darnos todo tu apoyo para seguir compartiendo la palabra de Dios, cumpliendo así la gran comisión. Dios te bendiga.